Muy buenas tardes. Bueno, mucho gusto. Primero que nada, agradecer la invitación de la Unidad Funcional de Telesalud por esta oportunidad de poder presentar este tema tan importante para nosotros. Vamos a empezar con la exposición y la ponencia. Mi nombre es Víctor Eduardo Núñez Ruiz. Soy médico ginecólogo del Servicio de Ginecología y Obstetricia aquí del Hospital Cayetano. Primero, quiero hablar que la hemorragia postparto es un tema muy importante para esta área y principalmente manifestar que un momento tan hermoso, tan sublime como es el nacimiento de un recién nacido puede transformarse en algo tan catastrófico como que compromete a la vida tanto de la madre como del recién nacido. Por todo esto, estoy planteando el objetivo de esta ponencia es revisar la epidemiología, la definición, la clínica, el diagnóstico y el tratamiento en base a estudios que se han presentado en los últimos 10 años y también en base a recomendaciones de guías internacionales. Primero que nada, quiero establecer una definición que es la razón de mortalidad materna. Esta razón de mortalidad materna se da por muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos. ¿Qué de importante tiene esto? Tiene la importancia debido a que en el año 2016 la UNICEF, la OMS y el Banco Mundial se reunieron para determinar los objetivos de desarrollo sostenible y social en el rango de 14 años, del 2016 al 2030. ¿Cuál era el objetivo? Era que se presenten menos de 70 muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos. Aquí en la gráfica posterior vemos que el Perú se encuentra en un rango de entre 20 a 99 muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos. ¿Y qué es importante tiene este indicador? Es un indicador de desarrollo social, es un indicador de qué accesibilidad tiene la población frente a las políticas públicas de salud. De tal manera que en el año 2020 se dio esas estadísticas de que cada 24 horas habían 800 muertes maternas, que cada 2 minutos había una muerte materna a nivel mundial. ¿Qué hay con nuestro país? Vemos que en el año 2000 teníamos una cantidad de número de muertes maternas de 600, que en los últimos 23 años ha disminuido progresivamente. Ahora, quiero hacer un hincapié en este punto, que en el año 2019 bajamos casi a la mitad, a 302, pero posteriormente por efectos de la pandemia, el efecto del COVID del año 2020-21, nuevamente regresamos a cifras elevadas. El año pasado, el año 2022, regresamos a cifras similares a prepandemia. Estos valores netos traducidos en razón estimada de muerte, tenemos los siguientes, que significaba que teníamos 55 muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos. Es decir, habíamos cumplido el año 2019 con el objetivo del objetivo de desarrollo social. Luego de esto subió por efectos del COVID. ¿Y qué porcentaje tenemos de proporción de muertes maternas según la causa? El Ministerio de Salud nos ofrece que las cifras de un aproximado de 25 a 30% corresponde a la hemorragia obstétrica, seguido de desórdenes hipertensivos del embarazo. El año pasado, en el 2022, hemos tenido un 28 casos de muerte materna debido a hemorragia obstétrica. Llegamos al tema de la ponencia actual. ¿Cómo definimos la hemorragia obstétrica o, bueno, la hemorragia postparto en sí? Hay varias definiciones. Cada directriz, a nivel mundial, hay varias escuelas, tanto americanas, europeas, en la cual la definición varía. La clásica, que para parto vaginal, un volumen mayor de 500 cc de sangrado, para cesáreas mayor de 1000. El año 2017, la COG recomendó que un solo valor se utilizara, que sea una cifra de 1000, sea la vía que sea de parto. La Royal College recomienda clasificarlo en niveles de leve a moderado a severo, pero todos tienen un común denominador, que es la presencia de inestabilidad hemodinámica frente a cualquier pérdida de sangre. ¿Cuál es la fisiología o cuál es el mecanismo de hemostasia frente al alumbramiento o al sangrado? Tenemos dos mecanismos principales. El primero es la capa intermedia del músculo. Tenemos una capa que tiene fibras en forma de 8. Estas fibras son conocidas como las ligaduras vivientes de Pinar. Estas se van a contraer y van a producir una oclusión de los vasos sanguíneos. Agregado a esto, los factores de activación de coagulación, al activarse, van a producir la formación de fibrina, de tombrina, y se va a formar un coágulo. Este coágulo va a producir el cese del sangrado a nivel de las arterias en su parte distal y media.
De esta manera controlamos el sangrado excesivo después de, el alumbramiento. Cuando una de estas dos mencionadas se altera, es cuando presentamos el cuadro de hemorragia posparto, la cual es dividida en el largo del tiempo en hemorragia posparto primaria y en el posparto, o también conocido como precoz, y la que exceda las 24 horas, conocida como secundaria o tardía. El responsable principal de hemorragia posparto primaria tenemos el tono, que involucra un 70% de causa. ¿Qué factores de riesgo tenemos frente a la tonía uterina? La clásica es la distensibilidad uterina. Cualquier factor que produzca una distensibilidad uterina, ya sea porque hay aumento de líquido, como en el caso de polidramnios, o el aumento de tamaño del feto, como en macrosomía, o mayor de un feto, es decir, en una gestación múltiple, también nos va a conllevar a un riesgo de atonía uterina. ¿Qué otros cuadros? Cuadro de coriodenitis. El proceso inflamatorio a nivel muscular va a producir una inadecuada contractibilidad de las fibras musculares. También tenemos el agotamiento muscular, taquicistolia, trabajo de parto prolongados, o multiparidad también predisponen a este efecto de atonía uterina. Seguido con un porcentaje del 20% tenemos la segunda T, que es el trauma. Si el feto es grande, puede producir laceraciones a nivel del canal vaginal, a nivel del canal de parto, ya sea cervix, vagina o perineo. En el caso de una cesárea, igualmente, si el tamaño del feto es un poco mayor a lo calculado, puede producirse una laceración del ángulo de la histerotomía y también producir un sangrado que no estaba esperado. La presencia de cesáreas previas también predispone a una rotura uterina y la inadecuada tracción y contracción del cordón umbilical a una inversión uterina. En un 10% tenemos la tercera T, que es el tejido, en donde se produce cuando hay productos retenidos, generalmente cuando hay una mala técnica del alumbramiento, cuando hay antecedentes de cirugías previas, puede producirse estos cuadros. Por otro lado, el acretismo placentario ha aumentado en los últimos 10 años debido a alta incidencia de cesáreas. En un porcentaje menor al 1%, pero no menos importante, tenemos coagulopatías congénitas, como el factor de von Willebrand, coagulopatías adquiridas, como en el caso de Hell, o en caso de coagulación intravascular diseminada. En el caso de hemorragia secundaria o tardía, es aquella que se produce después de las 24 horas hasta 12 semanas posteriores, según algunas literaturas. Otras la mencionan hasta 42 días, difieren en ese tiempo, pero generalmente es producido por una infección, como en el caso de endometritis, retención de restos placentarios o algún déficit hereditario de la coagulación. Esto se da en menor porcentaje a la hemorragia posparto primaria. El cuadro clínico va a ser secundario a la depresión del volumen sanguíneo perdido. Volúmenes mayor de 1500 recién producen inestabilidad materna, tanto manifestándose como hipotensión, taquicardia. En caso de vasoconstricción por efecto simpático, va a disminuir la tasa de filtrado glomerular, manifestándose como oliguria, y a nivel de piel se va a observar palidez, o frialdad o cianosis. Si el sangrado persiste y continúa, va a haber alteración del trastorno de conciencia. Diferentes guías, la COG, la Royal College, dan diferentes parámetros de estimación visual, pero todos coinciden en que cuando la sábana se encuentra húmeda de sangre, generalmente es un volumen de aproximadamente 1000 cc. Aquel volumen que aumenta esta cantidad generalmente es la que se encuentra extendiéndose hacia el nivel del suelo. Para efectos de una cesárea es importante el conteo de dressing. Un dressing bien empapado es más o menos 100 mililitros de sangre. ¿Qué nos dice la Sociedad Gineco-Obstetricia de Canadá, basado en su última publicación en diciembre del año pasado sobre las nuevas recomendaciones que ellos están instaurando? Es que nosotros debemos cuantificar, tanto para parto vaginal como para cesáreas, el volumen. Ellos recomiendan una bolsa en forma de cono para poder evidenciar y detectar de manera oportuna una hemorragia posparto, y en base a eso también iniciar el manejo respectivo. En el caso de una cesárea, nosotros usamos ya el aspirador, también el conteo idealmente debería contar y pesarse las compresas húmedas. Efectos de diagnóstico, clasificando el grado de choque de hemorragia, clasificado en leve, moderado y severo, que está dado por el volumen perdido y en proporción al volumen sanguíneo.
Un volumen mayor de 1000 a 1500 se considera como un choque leve, lo cual no va a ser necesario una transfusión o dependiendo de del cuadro clínico en general. Mayor a un volumen de sangre más de 1500, usualmente vamos a requerir un paquete glular o dos, pero en aquel paciente que tenga más de 2 mililitros con alteración de estado de conciencia, taquicardia, más de 120, generalmente vamos a iniciar el protocolo de transfusión masiva. Algo que nos va a apoyar bastante frente al diagnóstico también son el índice de shock y el déficit de base que a continuación voy a presentarles. Dentro de las recomendaciones de FIGO, también del año 2022, del año pasado, recomienda de que debemos implementar dentro del diagnóstico y manejo el índice de shock. ¿Por qué? Este índice de shock está dado en base a la índice de la fracción cardíaca entre la presión sistólica, dividido en 4 parámetros. Menor de 0,9, que equivaldría a un estadio 1, o un estadio 2, sería un grado de shock leve, con valor de 0,9 a 1,6, y aquel valor mayor de 1,7 tienen altas tasas de intervención quirúrgica. En un estado de colapso, el estadio 4 es un estado con alta mortalidad o premorte. ¿Qué nos dice la evidencia? Nos menciona que un índice de shock de 1,4 tiene alta especificidad del 97% para intervenciones quirúrgicas mayores, es decir, para posibilidad de una esterectomía. Un valor de 1,7 es un gran indicador de alta morbimortalidad, y si asociamos al índice de shock acompañado de los déficits de base o, o los datos de cifras de lactato, esto nos va a dar un mejor rendimiento predictivo para iniciar la transfusión masiva en caso sea necesario. Los valores que sugieren un lactato mayor de 2 milimoles y un DCF de base mayor a menos 6 miliequivalentes por litro. Aquí hay una parte importante que sí me va a tomar un buen tiempo para poder explicar estas recomendaciones, que es la primera recomendación de FIGO sobre el inicio y la incorporación de paquetes de hemorragia postparto. Estos paquetes de hemorragia postparto es bien complejo debido a que no solamente son guías o son protocolos, son varias indicaciones a nivel primario, secundario o terciario de salud, a nivel tanto del servicio de obstetricia como a nivel de anestesiología y a nivel de banco de sangre y comunicación entre todos los niveles. Estos paquetes de atención lo voy a desarrollar en las siguientes diapositivas, y quiero empezar porque es importante tratar la hemorragia postparto. Primero, si vemos que hay países en vía de desarrollo, tienen un índice de mortalidad de 12,2, que es casi 5 veces mayor o más de 5 veces mayor que en países desarrollados. Esto no solamente se va a deber a una diferencia socioeconómica o de infraestructura, sino también debido al acceso a personal capacitado, a la presencia de uterotónicos en estado bien conservados, y al acceso a intervenciones de cirugía o de emergencia. Esto sucede, por ejemplo, en nuestro país, en donde lastimosamente la geografía es un poco dificultosa para poder acceder a los servicios de atención. Ahora, el Grupo California es un grupo muy importante a nivel de Estados Unidos porque ha implementado varios protocolos, varios paquetes de atención para la prevención de hemorragia posparto. Dentro de su estudio observamos que una de las causas de muerte materna es la hemorragia obstétrico, pero lo importante en esta gráfica es que se evidenció que 70% de los casos de hemorragia obstétrica eran prevenibles. No solamente ocurre la dificultad en países de vía de desarrollo, sino también en países, por ejemplo, desarrollados como en Francia, en el cual también se evidenció demoras en la administración de uterotónicos, demoras en la administración de paquete globular, demoras en la decisión de histerectomía y demoras al ingreso de unidad de cuidados intensivos. Por todo esto, la New England Journal of Medicine nos manifiesta de que debido a que tenemos varios ángulos, varias piezas, las cuales nos aumentan el factor de riesgo para tener una hemorragia postparto, debe ser manejado multidisciplinariamente. La implementación de paquetes de intervención, por un lado, que todos los hospitales identifiquen los factores de riesgo para poder ser referidos oportunamente. Además, que estos niveles de atención estén debidamente interconectados
Y la simulación de los trabajadores en su centro de trabajo debe ser constante. Por esta razón, el Ministerio de Salud de Estados Unidos con la COG implementaron en el 2018 la Alianza para la Innovación de Salud Materna. Estos corresponden a 4 pilares básicos y un quinto acompañado, que es el respeto al paciente. Los 4 primeros son los que voy a mencionar. Una es la fase de preparación, es decir, que cada institución tenga todos los equipos necesarios, tanto en balón intrauterino, medicamentos, vías, y la parte del banco de sangre que esté debidamente preparada con los paquetes suficientes de paquete globular, plasmas, para poder hacer frente al caso de un paciente con hemorragia postparto. Asimismo, los diferentes servicios y equipos involucrados frente a esta tragedia, como el servicio de obstetricia, anestesiología, UCI o sala de operaciones. El reconocimiento, es decir, que una vez que un paciente es reconocido que tiene factores de riesgo, derivar a una atención de mayor complejidad, el paciente que ingresa también a emergencia, poder ver qué factores de riesgo presenta para hemorragia postparto y debidamente estar preparados para que estén con paquetes globulares preparados en el caso de que se desencadene el código rojo. Además, tomar medidas de que se pueda cuantificar de manera idónea el sangrado durante el parto o la cesárea, y el manejo activo de la tercera etapa del trabajo de parto. La tercera es la respuesta, es decir, tener un checklist, una lista de verificación para poder ver qué pasos se están cumpliendo, qué pasos están pendientes, y así no, y así evitar omitir algún paso que en el momento de la activación del código se nos pueda olvidar. Y finalmente, el aprendizaje de sistemas. Una vez que pasa el evento, poder ver de manera retrospectiva cuáles fueron nuestras debilidades, cuáles fueron nuestras fortalezas, éxitos y oportunidades para poder reforzar en un futuro. Y estos paquetes que mencioné de la Alianza de la Innovación de la Salud Materna están en su página, en el cual está muy ampliamente definido cuál es el problema o el parámetro que debe ser cambiado, por qué debe ser cambiado, y la fuente bibliográfica, así como los recursos y herramientas para poder implementarlo en cada institución. Tal es así de estos paquetes la relevancia y la importancia que en 2020 la OMS agregó la primera respuesta al paquete de hemorragia postparto y al paquete de respuesta de hemorragia postparto refractaria. Finalmente, para concluir, que California implementó en el año 2017 un estudio en el cual comparó la implementación, bueno, separó los hospitales de California en 2 brazos, en el cual uno de ellos se implementó los paquetes y en el otro no, observándose una disminución marcada de hasta un 17,5% de muertes maternas en el grupo en que sí se implementó los paquetes recomendados por dicha institución. Dentro de las medidas preventivas, la OMS, la FIGO, todos generalmente coinciden en que tenemos 4 pasos para poder determinar o prevenir la hemorragia postparto. Uno, la presencia de uterotónicos. Tenemos a la cabeza la oxitocina, la cual, en el caso esté ausente, podemos utilizar carbetocina, misoprostol o alcaloides. El pinzamiento de cordón debe ser dado entre 1 a 3 minutos, solamente haciéndose el clampaje precoz si en caso presentamos a un bebito que está con una asfixia perinatal. La tracción contracción de la placenta debe ser realizado solamente por personal idóneo y capacitado. Si la institución no cuenta con este personal, no debería ser realizado. El masaje uterino, la OMS recomienda que solo se debe dar si es que no se administró uterotónicos. Dentro de las recomendaciones de FIGO es que se debe realizar una evaluación periódica de las pacientes puérperas para detectar de manera oportuna la atonía uterina. Dentro de las medidas preventivas, dentro de las medidas preventivas de la parte farmacológica, tenemos que las directrices internacionales tienen diferentes dosis, diferente vía de administración de cada uno de los medicamentos, pero todos coinciden que la oxitocina es de primera línea. La sociedad canadiense también involucra dentro de la primera línea a la carbetocina. La dosis de oxitocina, como mencioné, difiere de acuerdo a la directriz y a la guía. La ergometrina, en algunos casos no lo mencionan, o si la mencionan, no menciona la dosis.
El misoprostol, que varía y generalmente lo recomiendan por vía oral o sublingual por su mejor inicio de efecto y por su mejor biodisponibilidad, a diferencia de la vía rectal. La carbetocina, que las últimas guías de FIGO del 2022 la están recomendando y haciendo hincapié en que la canadiense la está recomendando de primera línea, en el caso que la oxitocina no esté disponible. Aquí señalo en un cuadro rojo el ácido tranexámico, la cual, bueno, dentro de las sociedades o directrices, Canadá le está agregando en el año pasado, en diciembre, como ayudante a primera línea, a diferencia de la FIGO, a diferencia de la OMS y a diferencia de la COG del 2017. Esta es una recomendación similar a la Royal College, pero ella solamente la enfocó en caso de cesárea. ¿Qué hacer frente al momento en que se produce la hemorragia postparto? Primero, el médico que estaba ubicado a nivel del útero es iniciar y activar la clave roja. La clave roja debe activarse de manera simultánea y para conocimiento de todas las áreas que ya mencioné. Sala de operaciones, banco de sangre, UCI, deben estar atentos de que tenemos una paciente con este cuadro. Pedir ayuda, dos ayudantes, uno a la cabeza y puede ser 2 o 3 en cada brazo. El, el líder va a realizar el masaje bimanual mientras detecta y reconoce y piensa cuáles son la causa de las 4T para iniciar su manejo, y él también va a ser responsable de considerar en qué momento se va a realizar la cirugía. El primer ayudante va a estar en la cabeza, la cual va a verificar la vía aérea permeable, administrar oxígeno, vigilar el estado de conciencia y la toma de los tiempos de los eventos que ocurran durante todo el manejo del código rojo. Los otros ayudantes que se van a encontrar en los brazos van a estar encargados de verificar el pulso, la frecuencia cardíaca, la presión arterial y tomar bueno, canalizar vía aérea vía periférica, cruzar paquetes globulares y tomar muestras de laboratorio. Asimismo, para administrar los medicamentos como oxitocina y cristaloides. El ABC de código rojo obstétrico es similar al del trauma. La diferencia es que con la parte D nos recuerda el diagnóstico de las 4Ts. El tratamiento farmacológico, tenemos aquí oxitocina, ergometrina, misoprostol, carbopros y el ácido tranexámico. Quiero mencionar la primera y la segunda, que obviamente todas las directrices tienen su propia dosis, su propia vía de administración, pero todos igualmente coinciden en que la primera línea es oxitocina. Ahora, la pregunta es, ¿solamente oxitocina o oxitocina combinada con algún otro uterotónico? ¿Qué nos dice la evidencia? Es que la oxitocina es más efectiva que el misoprostol. Si el misoprostol le agregamos a la oxitocina, probablemente no tengamos ninguna mejora o ligera mejora. Más bien, aumentamos los efectos secundarios y no hay evidencia adecuada y faltan pruebas para poder tener alguna comparación entre oxitocina con porcelaninas y la ergometrina. Por esa razón, FIGO reafirma nuevamente que la oxitocina es el tratamiento de primera opción y en el caso no se disponga a utilizar los demás medicamentos. La otra pregunta que tenemos es, ¿debe ser uno después de otro o deben ser todos dados de inicio? Tampoco tenemos evidencia para tener la respuesta a esta incógnita. No hay ninguna guía, ningún protocolo, ninguno que nos pueda dar respuesta, pero sí recomendamos que el manejo agresivo dependerá de las condiciones clínicas y del nivel de atención. Sobre el ácido tranexámico, la respuesta del Woman Trial realizado en 2017 redujo la muerte materna por hemorragia postparto, evidenciándose que menos utilizados a los 15 minutos redujo considerablemente los índices de hemorragia severa. La FIGO recomienda que esta debe ser administrado inmediatamente, ni bien se detecta el cuadro de hemorragia postparto, siendo idóneo utilizarlo antes de las 3 horas. ¿Cuándo repetir una segunda dosis? Repetir si esta vuelve a presentar sangrado dentro de los 30 minutos, o si en caso esta se detuviera y volviera a reiniciar dentro de las 24 horas, podemos considerar una segunda dosis. En esta gráfica también resumo el tratamiento mecánico y el quirúrgico. De acuerdo a las guías, cada uno con su propia recomendación, que vamos a ver a continuación. Quiero empezar con el traje anti-shock no neumático, la cual tenemos bastante evidencia. Tenemos 4 estudios pre y post intervención, un ensayo clínico controlado y una revisión sistemática
en el cual hubo una reducción de la mortalidad hasta de un 48%. Esto no es un tratamiento, es solamente para mantener y ganar tiempo para poder transferir a un paciente. ¿Qué más beneficios nos trae el traje anti-shock? Es que disminuye el índice, el índice de shock, con valores de a 1.3, disminuyendo hasta 0.79, como se observa en la gráfica izquierda, y también disminuye los niveles de lactato. Este traje anti-shock, cuando es utilizado en compañía con otro, como el balón de Bakri o alguna otra medida quirúrgica, se evidenció que los valores de hipoperfusión, ya sea lactato, tienen valores considerablemente estadísticos frente a los pacientes que no utilizaron traje anti-shock. La recomendación de la FIGO en su recomendación número 8 es que deberíamos utilizar el taponamiento uterino con balón. La COC también en el 2017 recomendó de que deberíamos utilizar y debería ser utilizado por un personal capacitado. La OMS en 2021 presentó su actualización de recomendaciones en el cual recomendaba el balón intrauterino para casos de parto vaginal que no hayan respondido a la primera línea, siempre que se cumpla con una sala de operaciones disponible, banco de sangre disponible, que se haya descartado que sea una hemorragia postparto por tejido placentario retenido o traumatismos, solo debe ser realizado por personal capacitado. Y debemos garantizar que posterior a la colocación del balón intrauterino debe haber un monitoreo estricto. En los niveles de evidencia de la Royal College tenemos que recomendó en el año 2016 el taponamiento uterino con cualquier tipo de balón, ya sea balón de Bakri, balón de Rouge o preservativo, con una tasa de éxito de aproximadamente 90%. También manifestó que debe utilizarse el concepto del test de taponamiento uterino, que consiste en aquel sangrado que es más de 50 centímetros cúbicos por hora, nos va a dar una baja tasa de éxito y por tanto deberíamos optar por un tratamiento quirúrgico. Si los tiempos lo medimos en minutos, en este estudio se evidenció que a los 10 minutos, si tenemos un sangrado mayor de 200 cc, debemos estar en alerta que posiblemente no vamos a tener un efecto deseado del balón. En aquellos casos que sea mayor de 250 centímetros cúbicos en los primeros 10 minutos, debemos considerar el tratamiento quirúrgico. Una revisión sistemática y metaanálisis del año 2020 nos menciona que las tasas de éxito global del balón intrauterino es de 85, que las tasas de éxito más altas es, en primer lugar, atonía uterina, seguido de hemorragia postparto por placenta previa, y las pacientes que son hemorragia postparto consecuente de partos vaginales, las pacientes que presentan hemorragia postparto por parto vaginal van a tener mejor tasa de éxito que los pacientes que han presentado cesárea. ¿Cuál es el mecanismo de este balón intrauterino? Es compresión de la capa media del músculo, la cual va a obliterar los vasos sanguíneos. De esta manera se controla la hemorragia postparto por este mecanismo. Los factores pronósticos de éxito son los siguientes: una pérdida menor a 1400 al momento de colocación del balón. Posterior a este volumen, vemos que los índices han disminuido. En Colombia combinaron el balón de Bakri con el traje anti-shock, y se observó que estos pacientes que se implementó esta medida necesitaron menos transfusiones de sangre. Esto es importante porque en un medio en una institución que tiene poco cantidad de paquetes globulares, es una alternativa para mantener los índices de shock de la paciente. ¿Qué tenemos sobre balón intrauterino? Un poco más sofisticados, pero a la vez un poco más de elevado costo, son aquellos que tienen presión negativa a través de un vacuum con alta tasa de éxito de 94%. Colocación de balón intrauterino que presenta una succión negativa va a aumentar las tasas de éxito también. Esto publicado en 2021. Ahora, el tratamiento quirúrgico. Tenemos tres medidas: las suturas de empaquetamiento, las ligaduras de vasos pélvicos y la esterectomía. Igualmente, hay cierta diferencia entre cada guía y directriz, la cual vamos a desarrollar a continuación. Se menciona que las intervenciones quirúrgicas no deben ser retrasadas por condiciones hemodinámicas y que la cirugía debe ser realizada paralelo y al mismo tiempo que las terapias de reemplazo de volumen sanguíneo. ¿Cuál es
¿Cuál es el perfil del residente de México que termina el residentado, que son de 4 años? Vemos que en esta encuesta, en este estudio, el residente termina con baja destreza en ligaduras de vasos pélvicos, ya sea uterinas o hipogástrica. Bueno, estas cifras son similares o deben ser similares a toda Sudamérica debido a que no tenemos mucha experiencia a nivel de vascularización. ¿Qué suturas hemostáticas tenemos? Tenemos la sutura de Belinch, sutura de Hyman, sutura de Cho, Pereira, todas ellas con la finalidad de producir una hemostasia. ¿Cuál es la diferencia y cuáles son las recomendaciones? Es que, bueno, en el sector 1 del útero, que está irrigado por la arteria uterina y la ovárica, generalmente va a responder bien a las suturas de Belinch o de Hyman. En el sector 2, que va a estar irrigado por la arteria pudenda o colaterales del ilíaca, va a responder mejor a la sutura de Cho. ¿Cuál es mejor? ¿Una sutura de Belinch, una embolización, una ligadura de arterias hipogástricas? Esta pregunta se realizaron en el año 2007, un estudio antiguo, una revisión sistemática. Sí es cierto, observamos un porcentaje de 91% de tasa de éxito de sutura de Belinch frente a las demás, pero esto no fue significativamente estadístico, por lo cual concluyó de que faltan estudios para poder recomendar una de ellas. Otra revisión sistemática un poco más actualizada, el año 2016, comparó y trató de evidenciar cuál es la tasa de mayor éxito frente a la ligadura, de vascular, embolización y suturas. Lastimosamente, hubo baja calidad de estudios, una evidencia insuficiente, por lo cual no pudo concluir. Pero lo que sí tenemos un conocimiento de que es una medida efectiva es realizar alguna medida quirúrgica en las primeras 1 a 2 horas. De esta manera vamos a disminuir la tasa de histerectomía. Por todo lo mencionado, la FIGO recomienda de que si el paciente no ha respondido al tratamiento médico, no ha respondido al tratamiento quirúrgico, la opción que podemos realizar al siguiente paso son las suturas compresivas. Si las suturas compresivas tampoco han dado buena respuesta, tenemos la ligadura de la arteria uterina o la ligadura de vasos hipogástricos. Ahora nos preguntamos, ¿por qué no? Bueno, si la hemorragia postparto es debido a un sangrado del útero, ¿por qué no tomamos como primera medida una histerectomía? Si paramos el contrato, controlamos el sangrado de esta manera. Bueno, esto se debe a que una histerectomía se acompaña de de morbo y mortalidad, altas complicaciones, tanto hematológicas, geniuterinarias, tanto de manera directa como indirecta. Dentro de las alteraciones hematológicas hay que considerar que el volumen sanguíneo de un útero puerperal puede contener hasta 2 a 3 litros de volumen sanguíneo, esto reflejándose en una anemia severa en el paciente. Altas más tasas de sepsis o infección, lesión de vías urinarias, ya sea vejiga, uréter o con alteración de la función renal, más casos de neumonía e incluso más casos de infarto agudo de miocardio. Por esta razón, no es nuestra primera medida la histerectomía. La histerectomía, en caso de hemorragia postparto, ¿a qué factor de riesgo está más asociado? A la presencia de cesárea previa, como lo evidencia en este estudio. Y nos hacemos la pregunta, ¿cuál es mejor, una histerectomía total o subtotal? Frente a esta pregunta, bueno, en el 2017 se concluyó de que la histerectomía subtotal presenta menos tiempo operatorio y menos tiempo de sangrado. Sin embargo, esto no repercute en el tiempo hospitalario, no repercute en los días de estancia en UCI, no repercute sobre los valores de hemoglobina control, ni tampoco produce ningún cambio o diferencia en el perfil de coagulación. La mayoría de guías recomiendan que debería ser bueno, realizado individualizado por el cirujano, porque hay que recordar que también sangrados que sean localizados en el sector 2 del útero van a responder mejor frente a una histerectomía total. Un estudio secundario del Women's Trial encontró que aquellos pacientes que se realizó histerectomía en hemorragia postparto presentaron más casos de sepsis y sepsis severa. Otra razón por la cual dejar la histerectomía como última opción terapéutica en estos casos. La FIGO recomienda la histerectomía abdominal cuando todas las demás medidas previas han fallado. En el manejo de control de daños, tiene la finalidad de evitar la triada de la muerte, que es la hipotermia, coagulopatía y acidosis. Tenemos un cuarto componente que es el calcio, que también se considera en las últimas recomendaciones, que aumenta o forma parte de este complejo severo.
¿Cuáles son los indicadores que debemos tomar para considerar iniciar un manejo de control de daños? Básicamente es la acidosis, sangrado y hipotermia, con valores de déficit de base mayor de 8, sangrado más de 1500 o una hipotermia más de 35. Pero no son los únicos. También tenemos una presión sistólica menor de 70, un tiempo operatorio más de 90 minutos, que haya recibido 6 unidades de paquete globular durante las primeras 4 horas, entre otras. ¿Cuáles son las medidas que debemos realizar? En estos casos es corregir la hipotermia, evitar que continúe el sangrado, pero aquí yo señalo una que es muy relevante, que es minimizar la infusión de cristaloides. Se menciona que deben ser menos de 3 litros en las primeras 6 horas. Una vez que se activa el control de daños, esto es una activación también que involucra varios servicios: anestesiología, UCI y banco de sangre. Dentro de la parte quirúrgica, utilizar un packing pélvico en el caso de que no haya respondido a las medidas previas, y también colocar una bolsa de Bogotá dentro de los parámetros de... Ahora, dentro de esta resucitación de daños, de control de daños, antiguamente el inicio era en sala de operaciones, pero ahora se está propagando de que debería iniciar desde antes, desde que el paciente es detectado y es referido al nivel de atención de mayor complejidad, y que tanto la parte médica del control de daños como la parte quirúrgica deben ser dados de manera alterna. Por todo ello, la FIGO recomienda implementar cada institución un algoritmo de manejo de hemorragia obstétrica mayor. La reanimación hemostática en caso de hemorragia postparto, tenemos que bueno, el estudio PROM, que fue realizado en 2012, una de sus conclusiones fue que aquella reanimación más de 4 litros de cristaloides produce una pérdida de glicocálix a nivel a nivel de endotelio. Esto favorece o perjudica a la parte de la coagulación, presentando mayores dificultad de la coagulación. También se asoció a un incremento de mortalidad en las primeras 6 horas. Es un volumen mayor de 4 litros, asoció de manera independiente a resultados adversos maternos, por lo cual la CO recomienda de que esto se debería limitar, que la reanimación debe ser más dado por paquetes globulares más que por volumen. Es más, se debería iniciar con bolos de corrección gradual de 500 cc y evaluando la respuesta de cada paciente. La mayoría de guías están recomendando que para el protocolo de transfusión masiva deberían ser un paquete en proporción de glóbulos rojos, plasma fresco y plaquetas. Dentro del perfil de coagulación que deberíamos hacer seguimiento, aquel fibrinógeno que tenga menos de 200 miligramos por decilitro es el parámetro que mejor se correlaciona con hemorragia severa. Dentro de las causas dentro de las causas de hemorragia obstétrica mayor, tenemos el desprendimiento prematuro de placenta y los casos de ecletismo. ¿Qué protocolos obstétricos tenemos de transfusión masiva? Desde el año 2016, el grupo de Pacheco con también la FIGO, que se alinea con estas recomendaciones, es que deben ser dados en 4 rondas de paquete globular, plasma fresco, plaquetas y crioprecipitados, en el orden respectivo, 6, 6 y 10, repetidos en una segunda vez, en una tercera administración de ácido tranexámico y luego omitiendo el crioprecipitado. ¿Qué se menciona? Si en caso hay limitación, en caso hay déficit de plaquetas o plasma fresco, podríamos también, el crioprecipitado favorece una gran cantidad de aporte de fibrinógeno. Hay que recordar que en estado de coagulación, de depresión, con alteración de coagulación, el fibrinógeno disminuye. ¿Cuáles son las fuentes para reponer el fibrinógeno? Una es el concentrado de fibrinógeno, la cual es cara. Segundo, el plasma fresco, que a veces no todos los bancos de sangre está disponible. Y finalmente, el propio crioprecipitado, la cual generalmente hay buena cantidad en la mayoría de bancos de sangre a nivel nacional. Los protocolos de transfusión masiva deben individualizarse de acuerdo a la institución, de acuerdo a las posibilidades de cada país, y esto mismo lo recomienda la FIGO. ¿Cuándo iniciar un paquete de transfusión masiva? En aquellos pacientes que tengan un sangrado mayor a 1500, en aquellos pacientes que tengan un índice de shock mayor a 1.6 y en aquellos pacientes que tengan un tiempo de sangrado mayor a 20 minutos. Esta es la última recomendación. Y finalmente,
quiero agradecer por la atención prestada y si tuvieran alguna duda, por favor, en el chat estoy presto a poder responderle. Aquí el doctor Chacaliasa pregunta, ¿es la clasificación de riesgo de hemorragia posparto? Bueno, hay varias clasificaciones. La COG recomienda clasificarlo en leve, moderado y severo, no, perdón, bajo, moderado y alto riesgo. El Grupo California también tiene su propia clasificación. Pero lo importante de esta clasificación es tener conciencia de que incluso no hay un buen valor predictivo positivo o medidas. Solamente lo único que nos queda es poder, en aquellos pacientes que tengan un riesgo intermedio, un riesgo elevado, tener disponibilidad de paquetes globulares con anticipación. La otra pregunta, ¿en qué guía debemos basarnos? Bueno, las guías internacionales o directrices internacionales difieren como podemos observar. Eh, en este año se ha realizado una revisión de cuál es el valor de cada guía y en esta revisión que se realizó sugirió que aquellas guías que tengan un grado de niveles de evidencia de acuerdo a la clasificación AGRI podrían ser más consideradas, obviamente adaptadas a cada país.